días, mi nombre es Tomás Marín, soy estudiante de Geografía y hoy les voy a presentar el siguiente trabajo titulado Eficiencia hídrica en invernaderos para reducir la vulnerabilidad de sequías en la región de Coquimbo. Antes que todo tenemos que ver qué es sequía. Sequía se entiende como el déficit de lluvia respecto a la media de una región en cuestión, que en esta instancia vamos a tratar sobre la región de Coquimbo. De acuerdo al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Emergencia Agrícola, sequía se puede determinar de acuerdo a 4 categorías, según los elementos que se están identificando. La primera son la categoría de sequía meteorológica, que está basada en los datos tomados de las precipitaciones. La segunda son las sequías agrícolas, donde se puede medir el nivel de humedad cuando las plantas empiezan a tener una falta de humedad para producir. Está la sequía hidrológica, que es cuando ya se puede medir directamente en el caudal de un río si hay alguna escasez hídrica. Y finalmente socioeconómica, cuando ya la sequía ha tenido grande impacto en el desarrollo normal socioeconómico de la sociedad. El desastre natural de la sequía es uno de los más complejos que existen, de acuerdo a los diversos factores que están involucrados y todos los elementos que afectan. Además, afecta a una gran cantidad de personas, mucho más de lo que algunos otros desastres podrían generar. La sequía ha estado muy presente en la historia del país y ha afectado a grandes porciones del territorio, siendo la región de Coquimbo una de las más afectadas en el último tiempo. Estos impactos se pueden medir principalmente en el sector de la agricultura por ser muy vulnerable a los cambios climáticos. Esto ha desarrollado un avance tecnológico para reducir la vulnerabilidad frente a la sequía, que ha impulsado a los agricultores a buscar nuevas formas de llevar a cabo sus cultivos y su actividad principal de la agricultura. Una de estas alternativas ha sido el uso de invernaderos que hacen uso eficiente del agua a través de la sistematización de sus funciones, que permiten reutilizar el agua y nutrientes, entre otras cosas. Esto nos lleva a definir los objetivos específicos de este trabajo, que son, en primera instancia, entender las causas y efectos de la sequía en la región de Coquimbo, resaltar la importancia de la eficiencia hídrica y exponer una opción de eficiencia hídrica para disminuir el riesgo de sequía. De acuerdo con esto, vamos a definir cómo se ha dado la sequía en la región de Coquimbo, donde se han identificado unos déficits de precipitaciones desde La Serena a Curicó entre menos 30 y menos 70 milímetros, por debajo del promedio climatológico. Esto también se puede ver en una disminución del 65% de las precipitaciones, específicamente en la zona de Lelqui y de Limarí, en una tendencia apreciada en los últimos 150 años. Además, esto se ha visto intensificado por un aumento de la demanda que desde el año 2000 ha llevado a definir la región de Coquimbo en una significativa condición de escasez hídrica. Esto se puede ver en el siguiente mapa, donde se muestra el índice de precipitación estandarizada, que mide la intensidad de la sequía o superávit de lluvia mes a mes, evaluando su duración en el tiempo. Arriba, en la región de Coquimbo específicamente, vemos cómo un sector está muy seco y a otro moderadamente seco, contamos también un poco ligeramente seco. Como habíamos dicho antes, esto se puede medir específicamente en los impactos de la agricultura, y en el siguiente cuadro podemos ver qué son los elementos de la agricultura que estarían susceptibles a la escasez hídrica en la región de Coquimbo. Las superficies de cultivo, los tipos de cultivo que hay también y cuántas personas están involucradas en esta actividad. De acuerdo con esto, hemos visto para el año 2013 un 20% de pérdida de la producción de hortalizas, un 50% de disminución en compras de almácigos para el cultivo, una pérdida de 120.000 millones de dólares en retornos de exportaciones perdidas que no se llevaron a cabo, y 800 pymes agrícolas que registraron un aumento de endeudamiento por gente que ya no tenía los recursos para seguir manteniendo su actividad debido a que no han podido vender. Esto se puede ver también en una menor asignación de agua por persona, que también se puede asociar a cultivos, donde ya ha llegado a 13 litros, que es muy bajo. Pero
¿Qué se puede hacer frente a esto? Como dijimos, el desarrollo de tecnología aplicando la domótica, que consiste en el control y automatización de inmuebles para la gestión eficiente de la energía. Como se puede ver en el siguiente siglo, este uso domótico consiste básicamente en una parte pasiva y otra activa, en la que primero se mide y se establece la base de lo que se tiene que hacer posteriormente, y luego en una parte de automatización y control y de mejora de ese mismo sistema. Y esto en un feedback continuo que permite un funcionamiento más eficiente. Esto se puede aplicar a la recirculación de agua, principalmente en los cultivos hidropónicos, ya que requieren un flujo constante de agua y niveles específicos de nutrientes. De esta manera, al aplicar un sistema domótico en un invernadero, lo que se estaría haciendo es una implementación de sensores que midan los niveles de agua y de nutrientes y que luego, a través de estos sensores y de procesamiento automatizado, puedan establecer acciones que contrarresten las necesidades que ya se establecieron. Como se puede ver en el siguiente gráfico, toda el agua se va almacenando en un tanque que posteriormente pasa por un filtro para remover las impurezas y se miden los niveles de turbidez. Luego la conductividad eléctrica, que es una manera de medir la salinidad, y que si en ese momento hay agua que no está funcionando, se desecha y posteriormente se inserta más agua. Pero antes de que eso suceda, primero pasan a la unidad de desinfección, que después pasa a los tanques donde se mezclan con agua recaptada de lluvia o agua de irrigación, que es como el acceso tradicional, y agua desalinada, que es como el aporte externo, que en algunos casos es necesario y en otros no, porque puede llegar a funcionar hasta un 100% de reutilización de agua. Esto pasa posteriormente a la parte activa, donde los tanques de fertilización aportan nuevos fertilizantes si es necesario o hacen cambio en la conductividad eléctrica y en el pH. Finalmente pasan por un último filtro y se les da a las plantas y se completa el ciclo. Luego tenemos un gráfico más explicativo, un dibujo donde podemos ver cómo estaría funcionando este sistema. Y finalmente voy a mencionar cuáles son algunas de las cosas que se tienen que tener en consideración específicamente para realizar este sistema, que es la concentración salina, los patógenos en las raíces, los exudantes de raíz, sustratos de disolución, aluminio 3 y la toxicidad y la demanda de nutrientes y oxígeno del agua. Entonces, esto es los insumos que debería tener el sistema domótico y cuáles son las medidas que debería tomar. Actualmente estos sistemas se están aplicando en modo beta en la región de Valparaíso, pero ya se están aplicando en todo el mundo. A modo de conclusión, la amenaza de sequía es un fenómeno muy complejo que depende de muchos factores. Sus causas están directamente relacionadas con el cambio climático y su ocurrencia tiene un gran impacto en la sociedad, especialmente la producción agrícola de la región de Coquimbo, para el caso chileno. Sus consecuencias, por lo tanto, son muy tangibles en este ámbito, siendo muy perjudicial para los agricultores. Para hacer frente a esta situación se hace necesario reducir la vulnerabilidad frente a la sequía, lo cual se traduce en un uso más eficiente del recurso hídrico. Una manera de esta, como vimos, fue hacer frente a la situación a través de la innovación de tecnologías que permiten una reutilización del agua y nutrientes. Estas pueden ser implementadas en zonas de riesgo para controlar y reducir lo más posible el consumo de agua. Eso, muchas gracias.